No estábamos grabando. ¿En serio no? Y yo que me estaba puliendo, maje. No, en serio no estamos Era grabando. la prueba de sonido. Hola compatriotas de Costa Rica y de la Patria Grande. Hoy vamos a inaugurar una nueva dinámica donde vamos a hacer tertulias patrióticas. El día de hoy vamos a tocar en general el tema del gobierno de Rodrigo Chávez, el neoliberalismo en Costa Rica, y vamos a hacer énfasis en la lucha de los maestros, en la lucha por la educación pública en Costa Rica, uno de los pilares fundamentales de la democracia costarricense y que quiere ser arrebatada, ya sea de manera progresiva o de manera violenta o rápida. Estamos en una época de cambios abruptos en este país y el presidente juega un rol especial ahora que a dedocracia ha puesto ciertas figuritas en el poder, tratando de menoscabar la autonomía que debería de tener la educación pública, que debería tener la salud pública y que debería tener los diferentes pilares fundamentales de la democracia costarricense. Diciendo esto, voy a presentar, hoy nos reunimos en el Centro de Amigos para la Paz y de una queremos invitar a la manifestación que se va a realizar el 20 de este mes, que tiene diferentes salidas, pero que en general busca la protección de la educación pública costarricense. Pegaría mucho, digamos, con la construcción de las nuevas derechas, ¿no? ¿Verdad? Bukelianas, trumpistas, bolsonaristas, ¿verdad? Basadas en, digamos, en un marketing de un pseudo luchador contra la corrupción y el antisistemismo, ¿verdad? Vox en España, ese rollito, ¿verdad? De una derecha de combate, ¿no? Como lo han tratado de definir. Yo creería, ¿verdad?, que Chávez más bien cumple una función, utilicemos el concepto como pletoriana, ¿no? Es un pletor del centro imperial, ¿no? Sí. Que Marx había escrito en el 18 Brumario, ¿verdad? Efectivamente, ante una crisis muy fuerte, grave, como un mediador entre las clases sociales. Parece tener algo de sentido. Sin embargo, a mí me parece que el compromiso de Chávez, en primer lugar, ha sido el garantizarle al Fondo Monetario Internacional el pago de la deuda. Muy bien. Y a partir de eso, estructurar prácticamente todo. Por otro lado, Chávez le ha dado, para decirlo de alguna forma, voz a algunos sectores de los grupos dominantes que habían venido teniendo un lugar subordinado, porque no tenían representación política adecuada, un lugar subordinado al interior del bloque de poder, ¿verdad? Y luego muchas de sus políticas han beneficiado claramente al sector importador, ¿verdad? Y muy claramente han golpeado y siguen golpeando al agro en general y a los sectores productivos, ¿verdad? Así que es un gobierno con características muy particulares. Sí, yo creería que es importantísimo, digamos, para nosotros ¿verdad? Como sectores populares, definir muy bien, digamos, cuál es la naturaleza del proyecto neoliberal en su fase, digamos, más nefasta, digamos, más de metástasis. Me parece a mí que de ahí hay que partir, digamos, de un hecho fundamental, que es que la educación dominante es la educación de la clase dominante, ¿no? Si Costa Rica tuvo un modelo educativo y social bastante exitoso, ¿verdad? Tal vez de los años 40 a los 80, ¿verdad? Fue porque las clases dominantes en ese momento necesitan de una educación que vitalice una clase obrera capaz de reproducir un capital nacional, ¿cierto? Y de una clase trabajadora, sectores populares, o sea, lo que se ha llamado clase media, a la cual se le asegure también una salud pública, ¿cierto? El mercado interno capaz de consumir. Hay una expansión del mercado. ¿Por qué? Porque en ese momento las clases dominantes, esa burguesía industrial, ¿verdad?, liderada por el PLN y todo esto, o pseudoindustrial, como queramos decirle, tenía la posibilidad de tener capacidad de gestionar un Estado nacional, ¿cierto? ¿Qué pasa?
que el elemento fundamental del neoliberalismo en este momento es que desactiva la capacidad del Estado, del país dependiente, de gestionar la mínima posibilidad de articular un proyecto nacional. O sea, el tema de la soberanía política en el neoliberalismo se pierde. Por eso me parece a mí que estaré muy de acuerdo con los compañeros cuando dicen que Chávez no es un gobernante per se, es más como un pletor, ¿cierto? Es un representante de un poder extranjero. Entonces, me parece a mí que el tema de la soberanía política es fundamental para entender por qué. Porque entonces, ¿cuál es el modelo educativo que necesita hoy el capital transnacional? El no modelo, ¿cierto? Sí, o sea, un conjunto, una masa de seres humanos que tengan un conocimiento tan ínfimo que puedan ir a servicios terciarizados y una masa enorme de lo que, de verdad, la sociología clásica llama el ejército de reserva del desempleo, que abarate profundamente la mano de obra. O sea, estamos ante la centroamericanización de Costa Rica y básicamente de la destrucción de todo lo que fue el país, ¿verdad? Nuestra patria. Y eso, digamos, yo creo que sí hay que tenerlo muy claro para ir entendiendo a la magnitud de la crisis. Hay otro elemento que también es importante en ese sentido. Si definimos a Chávez o a estos sectores que terminan representados en este señor como extranjeros, digamos anodinos, y venidos propiamente del capital extranjero, del imperialismo, también hay que definir la situación global del imperialismo actualmente, porque eso también va a terminar definiendo muchísimo de los alcances y la naturaleza del gobierno actual en Costa Rica. Y el tema aquí es que el imperialismo, el cual representa Chávez, está en decadencia y está en una crisis terrible de la cual no encuentra cómo salir. Y eso se va a explicar en que tampoco este gobierno encuentra cómo resolver ciertos elementos de crisis económica principalmente y ciertos elementos de cómo resolver la naturaleza del Estado, porque tampoco a nivel mundial existe una clara solución al respecto. Por ejemplo, sí es cierto, quieren privatizar, pero también en su intento de privatizar tendrían que construir, paralelo a eso, nuevos elementos que sustituyan, ¿verdad?, la administración de una serie de elementos de la vida cotidiana, y no tienen digamos, los mecanismos intermedios, la masa tampoco política, el peón que le construye, que le trabaja en ese sentido, y eso se demuestra en la fragilidad de su gobierno, ¿verdad? Cómo tiene que constantemente prescindir de piezas. No es un gobierno que se vea fuerte en su capacidad, por ejemplo, de discutir con otros sectores económicos y sociales dentro del país. Termina dándole el poder de la Asamblea Legislativa a los que parecieran son un sector social económico encontrados con ellos, en el arismo, por ejemplo, ¿verdad? Terminan enfrascados en discusiones interminables de las que logran no pueden salir ni siquiera en la Asamblea Legislativa respecto a viejas concesiones que se le dieron a sectores, por ejemplo, los arroceros, los de la Liga de la Caña, los frijoleros, y entonces tampoco es como que tenga el camino llano para poder establecer ese, digamos así, esa transformación neoliberal, porque pudiéramos caer en la idea, que me parece que es muy peligrosa, de que tiene el camino llano en que en Costa Rica la transformación neoliberal va a ser pacífica y va a ser tranquila, sin oposición del pueblo, a diferencia de lo que la realidad nos ha mostrado que ha sido en Asia, que ha sido en América Latina, en otros países como Argentina, como Chile, etc. Y me parece que eso será un error. A mí me parece que más bien esta gente está acelerando este proceso por la pura necesidad del imperialismo, por la pura desesperación económica que tienen principalmente Estados Unidos por su crisis, ¿verdad? Y la depreciación del dólar, etc. Pero meten el acelerador sin tener claro cómo van a controlar una serie de efectos secundarios que van a venir al respecto. Y ahí entran las distorsiones que pueden ser, por ejemplo, luchas, huelgas, elementos de contestación, contestatarios del pueblo, por ejemplo, que no hay que perderlos de vista, me parece a mí. Y eso que plantea el compañero Alan, digamos, nosotros desde el colectivo Carmen Lira lo hemos como analizado muy bien, digamos, ese papel también, digamos, de mediador de las burocracias sindicales, ¿verdad?, que le permitan a este proyecto neoliberal que todavía no tiene claridad de cómo va a poder neutralizar, derrotar históricamente ciertos sectores, el papel de estas burocracias de mantenerse en una
completa postergación, ¿cierto? En la cual se han mantenido en los últimos años. Por eso creemos nosotros, y creo que sería interesante empezar la discusión, que es progresiva la movilización del martes. Nos parece importante, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, quisiera decir unas cosas así rápidamente. Figueres Figueres y Acio y el Proyecto de Liberación Nacional crean una burguesía nacional, una burguesía industrial, subordinada y dependiente, una burguesía agraria. Y le dan al modelo costarricense, bueno, generan un mercado interno y crean una economía más basada en capital, en una elevación del capital orgánico, digamos, un capital más intensivo. Eso entra en crisis con... y el mercado común centroamericano, eso es importantísimo. ¿Por qué el mercado común centroamericano entra en crisis? Entra en crisis porque el mercado común centroamericano era un sistema cerrado que no exportaba y que necesitaba dólares para comprar, y como no había suficientes dólares, bueno, se acumuló una gran deuda y hubo una gran crisis, y entonces aquí viene la intervención del fondo, que además fue una intervención en toda la periferia capitalista, ¿no? Para reorientar las economías de la periferia para pagar. Y entonces se reorienta el modelo también, el modelo económico, y se reorienta en el sentido de que se le da prioridad a las exportaciones, ¿verdad? Al modelo exportador para atraer dólares y poder pagar la deuda, ¿verdad? Y empieza un ajuste que continúa además con una transformación en términos de las clases sociales, tanto al interior del bloque de poder, ¿verdad? Porque la burguesía industrial deja de ser la burguesía hegemónica, ¿verdad? Y otros sectores emergen, el capital financiero emerge como la fracción dominante, el capital importador, el capital exportador, y con un énfasis en la exportación y la búsqueda de mercados internacionales. Con la gran fractura que se da después de la crisis, como decía Alan, con la guerra en Ucrania, y la gran fractura que se da entre Oriente y Occidente y Estados Unidos y las potencias contrahegemónicas de Rusia y China, y los BRICS y esto, ¿no? Con esa fractura, la globalización también, de alguna manera, bueno, no de alguna manera, la globalización se fractura, y la idea de que había un mundo globalizado que incluía Asia también, ¿verdad? Y que había que conquistar con exportaciones, de alguna manera se cae. Y nosotros quedamos del lado en donde hay una gran contracción económica, del lado de Estados Unidos y de Europa. Y Europa y Estados Unidos, para no hablar de recesión, simple y sencillamente hablemos de que sus economías no marchan, no crecen al ritmo que supuestamente deberían de crecer. Y eso va a tener enormes implicaciones en términos de la demanda de bienes y servicios de la periferia. Claro. Entonces, como ustedes decían, de verdad, entonces la pregunta que uno se hace, ¿cuál es el modelo? O sea, ¿qué respuesta hay frente a eso? Sí. El modelo es la desesperación. Pareciera que cada vez más el carácter irracional del capital es el que termina imponiéndose a toda otra forma. Y la visión fragmentaria de cada sector, ¿verdad? Sí, y por tanto es fragmentaria, es también esquizofrénica, porque se proyecta como una realidad cada vez más ficticia, vive cada vez más en una inmediatez cada vez más corta, sale de una crisis para entrar a otra, es incapaz cada vez de prever las nuevas posibilidades que le trae la crisis, y al mismo tiempo entonces se niega. Aquella planificación a largo plazo, aquella impronta de la industrialización, de poder prever y medir que existía en el capitalismo en sus orígenes, es cada vez menos notoria. Es cada vez la contradicción de sí mismo. Es un capitalismo que cada vez sale del charco en el que se mete todos los días para meterse en un nuevo charco que lo lleva a un nuevo charco. Entonces creo que ese es un punto fundamental, ¿verdad? Porque eso también nos plantea entonces cómo enfrentarlo. Sí, qué interesante. O sea, yo creo que básicamente esta discusión también hay que transversarla con toda una dinámica política en la cual, digamos, la clase trabajadora, los sectores populares, perdieron, digamos, sus dirigencias históricas, ¿cierto? Perdieron también, digamos, la capacidad de entenderse como un sujeto, ¿verdad?, político,
no solo por los partidos de izquierda, no solo por los sindicatos, sino por la acción política misma o social de la clase trabajadora. Y creo yo que uno de los elementos fundamentales para que este modelo haya avanzado tanto es la derrota ideológica de la clase trabajadora. Me parece a mí que es importante. Eso fue ¿Cierto? fundamental. Eso es importante, digamos. Una de los años 80, por cierto. Sí, a la crisis, sí, pero que hoy se ve en todo, digamos, toda esta visión, como vos decís, fragmentaria, gremialista, donde lo importante es que hoy nos están tocando esto, pero el educador o el trabajador no puede hacer el análisis de la totalidad del sistema, cómo funciona y de la capacidad que tenga la clase trabajadora, los sectores populares y el pueblo en general de proyectarse como sujeto transformador. Eso es lo que no hay hoy. Por eso yo, ante lo que plantea Alan, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Creo yo que hay que invitar, ¿no?, al pueblo, no solo a discutir, no solo a pensar, no solo a analizar, sino a luchar, porque yo creo que en la lucha constante, en la capacidad de de volvernos a sentir capaces de enfrentar ese modelo, podemos ir creando alternativas. Yo, digamos, desde mi humilde opinión, yo creo que hay que tomar en cuenta 3 características fundamentales, ¿verdad? Que es rescatar la soberanía política, independencia económica y justicia social. Para mí esos son 3 pilares fundamentales en los que deberíamos volver a establecer nuestro norte como nacionalidad costarricense. Sí, siguiendo tal vez un poco la línea de lo que estamos conversando, ante esa irracionalidad cada vez más paroxística del capital, se impone que el pueblo, que las clases subordinadas, que la gente común, se dote de racionalidad y entonces nos plantea de nuevo la reconstrucción de ese hilo histórico con las luchas y con la historia de la clase trabajadora, que si bien es cierto, la clase trabajadora industrial de hoy en día no es la misma que en el siglo XIX, que en el siglo XX, hay un hilo que la une, que es la explotación, la subordinación de la vida, de sus necesidades, de sus intereses, de sus más profundas expectativas humanas al capital. Y en ese mismo sentido comparten ese hilo de explotación. La reconstrucción, por lo tanto, tiene que ver con repensar de nuevo esa explotación, con redescubrirla y volver a construir formas de enfrentarla. Claro. Que creo que hay parte... No sé si ustedes han visto las feministas que ven el patriarcado en todo lo que se encuentra, ¿verdad? O sea, si usted quiere buscar el patriarcado en todo lo encuentra. Ahí fueron 2000 años de historia, ¿verdad? Algo tiene que quedar. A mí me gustaría que fuera como la mentalidad así del obrero, pero a la hora de entender realmente la raíz de la opresión, que es la clase social, o sea, en reconocerse como el último eslabón de una gran línea de esclavitud, o sea, de la esclavitud más antigua, ¿verdad? Hay una conexión de su lugar en la sociedad, y eso es muy importante recordarlo porque es una parte íntegra de los estudios de la superestructura, ¿verdad? De las líneas hegemónicas, de cómo se construye esta realidad, ¿verdad? Bueno, en su momento de señores feudales y ahora digamos, de grandes capitalistas, de cómo hacemos para que esta persona se trague el que es libre, ¿verdad? Cómo hacemos que esta persona se trague, ¿verdad? En que estas instituciones que le damos, que le llamamos democráticas, supuestamente funcionan, cuando en realidad vemos que quienes tienen candidatos y representación no son los obreros, son la clase dominante. Entonces, hasta indiferentemente quién ponga uno, es un partido que está por la continuación de ese sistema, ¿verdad? No soy ninguno que quiera hacer una ruptura radical. Incluso el Frente Amplio, que creo que por lo menos en esta vez sigue teniendo una buena función, o sea, diferentemente de mis, no sé, reticencias ideológicas, digamos, con la agrupación, es evidente que son los que más han estado ahí poniendo freno. Diciendo esto, me parece que quienes han sido más contundentes han sido los que están en contra del partido del gobierno, del PLN, que por ejemplo con sus reformas a lo de esta reforma laboral de 4x3, ¿verdad? Fueron los que pudieron poner reformas que el mismo sector empresarial ya no le funcionaron, ¿verdad? Entonces como que ya se ve que se está quitando, no tanto por la defensa del trabajador, sino porque ya no le sirve a la empresa privada. Yo lo otro que nada más quería decir, y un poco como para hacer la pregunta amplia, porque por un poco se lo trajo a colación, esta idea de cuando el gremio se sale de las luchas del gremio es cuando realmente ha habido conquistas, de alguna manera, ¿verdad? Podemos incluso decir a nivel del movimiento estudiantil, cuando el movimiento estudiantil ha tenido éxito es primordialmente cuando se sale de las luchas internas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo creo que en la lucha reciente costarricense, cada vez que la lucha se ha abierto un poco más amplia, incluso si viene desde perspectivas gremiales y demás,
no se han conquistado, más o menos desde el 2000, ¿verdad? O sea, la lucha del TLC se perdió. Yo creo que hay que obviamente investigar la profundidad del trauma epistemológico para el movimiento político costarricense, que fue tener un movimiento tan grande contra el TLC y que fallara. Y fallara, honestamente, desde que inició, porque ya al aceptar el que eso se mandara a votación, por ejemplo, ya eso para mí empezaba mal, digamos, ya eso fue jugar con las reglas del enemigo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que analizar, por ejemplo, la manera en la que hay un trauma epistemológico del movimiento político costarricense, en la apertura de vamos a salirnos de nuestro gremio, vamos a ayudar al país y demás, en la visión de, bueno, construimos algo tan grande como el TLC, con mucha gente que aún recuerda, ¿verdad? La lucha, se estuvo totalmente ustedes, ¿verdad? Totalmente metidos. ¿Cómo vamos a armar algo tan más grande que lo del TLC? Ni lo del TLC funcionó, por ejemplo. Entonces también ese trauma que tiene, digamos, la cultura política costarricense es interesante. Claro, porque hemos venido, no siempre, pero últimamente de derrota en derrota, ¿verdad? Y efectivamente, esa fragmentación que se expresa claramente, digamos, en la Asamblea Legislativa y al interior del mismo bloque de poder, en el gremialismo tan marcado, ¿verdad? Incluso de los sectores empresariales, y en el gremialismo tan marcado de los trabajadores, ¿verdad? Además de que no hay ninguna fuerza orgánica popular que tenga alguna relevancia, porque el Frente Amplio, aunque pueda hacer algún papel destacado al interior de la Asamblea Legislativa, aparte de eso, como comentábamos con Alan hace un rato, ¿verdad? No es capaz de mover mayor cosa, ¿no? A nadie. Entonces, una de las cosas que se imponen en una situación tan difícil como ahora es tratar de establecer un poco como funciona el cerebro, ¿no? Tratar de establecer vínculos a partir de los pequeños grupos organizados, ¿verdad? Que hay, establecer algún tipo de vínculo, ¿verdad? Para ejercer la resistencia. Porque estamos apenas, yo diría, estamos apenas, o ni siquiera hemos empezado una fase de resistencia. ¿Sí? Sería como organizar la resistencia. Y eso es lo que corresponde, porque el campo popular ha sido tan golpeado, tan debilitado, y el reflujo es tan grande, que en estos momentos ni resistencia hay, ¿verdad? Y entonces es como intentar organizar la resistencia, y para organizar la resistencia hay que organizarla a partir de esa gran fragmentación, y se trata entonces de ir creando vínculos de comunicación entre los pequeños grupos, e ir sumando a partir de constituir frentes, de ir creando una cosa orgánica un poco más allá de ese montón de pequeños grupitos que existen, ¿verdad? Sí. Utilizando un poco este ejemplo que pone Jimena de la lucha contra el TLC, a mí me parece fundamental, y de hecho me parece muy, muy importante lo que vos decís de que no se ha analizado lo suficiente. Ha habido investigación respecto al movimiento del no, y me parece que casi toda ha sido una investigación, sobre todo de los, digamos, sectores universitarios, Sí, académicos, ONGs, ese tipo de personas que se dedican a eso, pero de una forma muy cuantitativa, ¿verdad? Tratando de establecer cantidades y tratando de establecer tendencias, sacando de algunas líneas teóricas de lucha, etcétera, pero me parece que se ha perdido de vista el análisis marxista, el análisis de composición de clase, que para mí es fundamental hoy en día. Es decir, la lucha contra el TLC, tal y como se planteó en la época en la que estuvimos inmersos en esto, no tenía perspectiva de victoria. No tenía perspectiva de victoria ni siquiera en la calle, porque la discusión esta ha sido una discusión que ha traído casi toda la izquierda, para mí equivocada, una discusión casi metafísica, de que perdimos el TLC porque nos fuimos al referéndum porque en la calle estaba la victoria, que eso es metafísico. En la calle está la calle, y la calle depende de lo que se llene ideológica y políticamente. Y el tema es quién era el eje tensor de la lucha contra el TLC. Era una clase media construida en los 40s y 50s y 60s. Era el pequeño y mediano y gran productor agrícola, era la pequeña industria y mediana industria y gran industria nacional, frente
a estos sectores que ahora están gobernando con Chávez, ¿verdad? Que es la oligarquía. Es el renacimiento de la oligarquía que Figueres derrota. Sí, Exacto. exacto. en los Que es la años- oligarquía transnacional ligada al Financiera. capital estadounidense, ligada al capital financiero, Improductiva, sí. parásita, Parasitaria. Eh, totalmente. O sea, la completamente. típica oligarquía que destruyó América Latina, claro, digamos. Correcto. y frente Y a... que es representada por los Sánchez. Claro, La que fundamentalmente. frenó Por Calderón los Ari Guardia Sánchez. y la que frenó Figueres. Exacto, y Exacto. seamos claros, frente a ese monstruo del capital financiero, lo que enfrentaba en la lucha contra el TLC quedó expresado en Malpaís, que yo creo que es, a veces uno lo escucha todavía en las canciones de Malpaís y me da risa porque me lleva inmediatamente a esa época, es esa expresión romanticona, pequeño burguesa, PAC. imaginaria, PAC, que terminó construida en esa porquería del PAC, de lo que era Costa Rica, una Costa Rica maravillosa en la que el campesino no se quejaba aunque le pagaran una basura por su trabajo, una Costa Rica maravillosa aunque el campesino tenía un pedacito de cuajada y un poquito de verdura en su casa, aunque, Sí, sí, aunque le robaran su producción, ¿verdad? Los grandes tagarotes ligados a Liberación Nacional, que es un asco. Entonces, eso no tenía perspectiva. Y la izquierda nunca hizo una reflexión en ese momento ni posterior de su papel y su participación, que hay que ser claro, la responsabilidad, una de las más grandes responsabilidades de que en este país terminara gobernando el PAC y tengamos este invierno neoliberal es de la izquierda. La izquierda. De la izquierda en general, de las burocracias sindicales, de los partidos políticos de izquierda, de los intelectuales de izquierda, que Del mismo Frente Amplio. del Frente Amplio, que, seamos claros, el Frente Amplio es una forma todavía más ingenua de lo que fue el PAC. El PAC era la forma acabada de esto que nos convenció que luchaba contra el neoliberalismo para llegar al poder, que obtuvo el papel y la participación activa de la izquierda en su construcción para terminar llegando al poder y convertirse en la porquería absoluta, Sí. en el neoliberalismo más descarnado que hemos tenido y que ahora produce a Chávez también. Entonces, me parece fundamental porque también nos trae a discusiones que son modernas y que son actuales. ¿Qué queda hoy en día, después de todos estos años de la lucha contra el TLC? Nos queda un neoliberalismo cada vez más descarnado, unos sectores populares, Agotados, sí. unas estructuras pasadas históricamente de los sectores populares completamente desgastadas, pero un nuevo panorama que también se abre de los que siempre estaban excluidos, de los que no fueron tomados en cuenta, que participaron como masa inerte en la lucha contra el TLC, pero que no tenían un proyecto propio que levantar, que son los desclasados, que son los informales, que es lo que hoy en día podemos ver como Los el desempleados. actor primario de la lucha en Costa Rica, que es la precariedad, el precariato, las personas que no tienen más y que nunca han Pero sido no tienen su beneficiadas. veto político que los represente ni los interprete, y ahí hay que hacer un gran trabajo. Hay una construcción que va hacia adelante de eso. Sí, sí. Yo estaría muy de acuerdo, digamos, con las 12 apreciaciones. Yo nada más como que aportaría varias cosas a ese tema, digamos. Me parece a mí que el hegemonismo de la izquierda, que todavía se ve como muy presente, ¿verdad?, en ciertos sectores que hoy siguen siendo grupúsculos, ¿verdad?, algunos en el Parlamento, pero que nosotros tenemos la vía. Yo creo que eso hay que dejarlo muy claro. O sea, aquí nadie tiene la vía para la transformación social. La transformación social se construye, ¿cierto? Yo no creo que hayan 4 o 5 iluminados desde un partido que vengan a decir, ahora clase trabajadora, movilícese porque yo lo digo. Eso ya se demostró que no funciona. Yo plantearía varias cosas. La derrota no es específicamente sobre una táctica o la otra. Si elecciones o calle, nunca fue esa la discusión. La derrota fue el sentido común, ¿cierto? La derrota por el sentido común. O sea, perdimos la posibilidad de que el pueblo costarricense pueda pensar una alternativa a esto que vive actualmente. O sea, el neoliberalismo, y me gusta como lo explica muy bien Zizek, es un sentido común, o sea, es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo donde yo me levanto todos los días a ver cómo diablos resuelvo mi día. No tengo capacidad de pensar mi porvenir, no tengo capacidad de pensar mejorar mi condición de vida. Entonces, todos los elementos que en algún momento garantizaban el ser costarricense como casa propia, como un trabajo estable, como las garantías sociales, todo eso el costarricense lo ha ido perdiendo y ha sido una doctrina de shock a mediano, ¿verdad?, y corto plazo. ¿Y eso qué ha ido pasando? De ahí, básicamente, que nos acostamos, ¿cierto?, de un país y nos estamos levantando de un infierno.
Entonces, el costarricense, esto es muy importante, yo no creo, y me parece a mí que podríamos establecer la discusión, yo no creo que los trabajadores hoy actualmente puedan hacer sus propias reflexiones sobre la situación social y política. No, no pueden. O sea, la vida actualmente, bueno, no, uno como educador que está en el aula, es agotadora, ¿verdad? Por eso yo sí diría que hay elementos, y creo yo que hay que, como diría Silvio, asumir al enemigo, que llevaron adelante la derrota, no solo del no al TLC, sino históricamente, ¿verdad? Desde el 2000 para acá. Y me queda muy claro, como lo plantea Alan, y uno retomando, digamos, cómo se generó la lucha del TLC, el PAC fue básicamente un proyecto de una burguesía espuria, ¿verdad? Casi lumpenburguesía, que se incrustó en los movimientos populares para engañar al pueblo trabajador de que era posible devolvernos a un Estado social de derecho, porque ahora, en vez de uno liberal, íbamos a poner una carita de un socialdemócrata muy bueno llamado Tom Solís. Y con su, perdón si ofendo algún tipo de sensibilidad, con un perrito faldero llamado Frente Amplio, ¿verdad? Que hay que dejarlo muy claro. Ahora hacen el berrinche de Chávez y esto y el otro, pero fue la última ministra, doña Patricia Mora, la que salió del gobierno de Carlos Alvarado. Fue la última. Es más, el PAC logró consenso social gracias al Frente Amplio. Exactamente. Sin el Frente Amplio, el PAC no hubiera podido llevar adelante los proyectos de desmantelamiento de los últimos derechos de huelga que hubo en ese país. Sí. La culpable se llama Patricia Mora. Y yo creería que hay que ser muy enfáticos porque si el Totalmente movimiento de acuerdo. popular vuelve a surgir, ¿verdad? Vamos a ver otro PAC 2.0, ¿cierto? Y nos van a decir ahora otra vez que con cierta oposición en el Parlamento vamos a cambiar. No, yo respetaría la labor parlamentaria, pero es evidente que no va a poder frenar esto, para nada. Yo crearía sería muy enfático en esa crítica que hace Alan a cómo, ¿verdad? Cómo se interpretaba esa oposición al no desde ciertos sectores de la clase media, ¿verdad? Que vos lo expresas desde Mal País, pero se puede ver desde muchas cuestiones, ¿verdad? De que era esa Costa Rica linda que nos venían a quitar. En realidad yo no puedo creer que uno pueda hacer una crítica al capitalismo sin criticar la democracia liberal capitalista. Es que es su forma política, definitivamente, o sea, ¿cierto? Y nosotros tenemos que entender que esa forma de democracia es, al final de cuentas, simple y sencillamente, a ver, el elemento en el cual sectores de las clases dominantes disputan poder hegemónico. Pero el pueblo trabajador tiene que dotarse de formas democráticas, ¿cierto? O sea, hay una disputa, o debe empezar a haber una disputa por el significante de democracia, que siempre está en disputa, ¿cierto? Pero nosotros lo vivimos, compañeros. O sea, por ejemplo, nosotros que venimos del movimiento estudiantil, ¿sí? Una de las grandes luchas políticas que hubo en el movimiento estudiantil en la coyuntura del no al TLC fue entre la FEUR, la institucionalidad pura y dura, ¿cierto? Y movimientos autónomos que empezaban a surgir desde nosotros los estudiantes. Por ejemplo, el MEA en ese momento, ¿te acuerdas? El movimiento estudiantil autónomo. Esa disputa es bastante, digamos, representativa de cómo fuimos ganando el espacio, todo eso. Porque la FEUR, ¿te acuerdas? La FEUR era inmovilista, ¿sí? Pactista, frente amplista, ¿sí? ¿Cierto? Y con experiencias que son riquísimas que hay que traer a la historia. Creo que alguien tiene que hacer en algún momento un recuento de esto. Experiencias tan claras como que cualquier grupo de izquierda, hasta de los que se consideraban de la ultra izquierda, que en aquel momento rondaba el trotskismo, por eso cualquiera que llegaba ahí terminaba convertido en lo mismo. Sí. Estuvo sectores, digamos, más ligados a liberación y eran lo mismo. Cambiaron a los trotskos funcionaban igual. Ponían por encima de los intereses políticos de la clase trabajadora los intereses de la institucionalidad pura. Sí, de hecho, qué bien. si no me equivoco, fue con el PT en el poder de la FEUR que firmaron el Plan Boloña, por ejemplo. Sí, Los grandes troscos, sí. John Vega, que ahora es el candidato de los trabajadores. Exactamente. Claro, por supuesto. Que era presidente de 10.000 la FEUR. comillas, ¿verdad? Sí, qué interesante eso que estamos como analizando, porque me parece a mí que eso también refleja muy bien cómo las instituciones del capital construidas por liberación funcionaban fundamentalmente para eso, para el sostenimiento del statu quo. Y cierta izquierda nos decía, hay que respetar la institucionalidad, y lo que más hizo movilizar, por ejemplo, yo estaba entrando a la U, yo tengo una memoria
una imagen en mi memoria tan fundamental cuando en el combo venía, iniciaba como ANEP, después los sindicatos del ICE y todo esto, pero estaba todo muy ordenado. De un momento a otro salen los campesinos de Cartago a bloquear Ochomogo, ¿sí? ¿Quién mandaba a los campesinos de Cartago? Nadie, ¿sí? ¿Por qué bajaron a defender al ICE? Porque era su ICE, ¿cierto? Y en ese momento, un movimiento que parecía muy bien organizado y que iba a pactar, ¿sí? Se descompuso. Y en esa descomposición, un nuevo sujeto, que es como el que estamos tratando de cartografiar, ¿no? Ese sujeto pueblo, ¿verdad? Que irrumpió ahí y dinamizó esa lucha de una manera increíble. También pasó con el no. O sea que yo estoy tratando de incentivar a pensar las luchas sociales en Costa Rica desde una perspectiva más, digamos, de que hay un sujeto que hay que empezar a interpretar políticamente. Bueno, a mí me parece que, por ejemplo, de la experiencia del TLC, como dicen ustedes, o sea, la discusión en realidad no es si deberían haber sido votaciones, si debería haber sido la calle y demás, pero para mí sí, digamos, la reflexión que se puede hacer es que de ahí no salió ningún partido obrero, ningún partido que representara ninguna clase política, digamos, no de media ni burguesa, ¿verdad? En ese sentido. Entonces yo creo que igual de eso sí se conservan herramientas de lucha que ni siquiera se han querido volver a tocar realmente, como por ejemplo este tema de los comités patrióticos y demás. Yo no he visto que se haya hecho un análisis profundo y específicamente desde las izquierdas para decir, bueno, eso sí funcionó, o sea, sí movilizó a la gente y no es raro, como la vez pasada que estábamos aquí discutimos que el tema este del cabildo, ¿verdad? Que es una tradición bastante antigua en Hispanoamérica. Entonces como recuperar esas herramientas de lucha sería como muy positivo. Ahora, con respecto al tema, yo siento que es importante que desde, a mí no me gustaría decir el término izquierda, porque para mí izquierda en Costa Rica en realidad no existe. Si somos estos grupúsculos, entonces no hay una izquierda definida de absolutamente nada. Y si estamos hablando de los que no son grupúsculos, es que el Frente Amplio es de izquierda. Entonces yo no tengo nada que ver con esa gente, entonces yo me puedo decir perfectamente que, o sea, tenemos que empezar a construir esta visión desde los sectores combativos, revolucionarios, patriotas de verdad, que quieren cambiar este país, que quieren que la gente que compone realmente Costa Rica, que es la clase obrera, bueno, ¿cómo se llama? Precariado, ¿verdad? Esto es realmente lo que compone los campesinos pobres, que compone la gran masa de los costarricenses que no están viviendo bien, o sea, no estamos viviendo bien, la inflación está terrible, algunos ganamos en dólares por la misma precariedad y pues, el dólar está bajísimo, si no es en las zonas rurales donde no hay trabajo de nada y el trabajo que hay es muy, muy explotado. Y que solamente, por ejemplo, y si principalmente quieren indígenas y personas ilegales, digamos, no ilegales, ¿cómo se llama? Migrantes indocumentados, ¿verdad? Para no pagarles la caja, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que estamos teniendo en este país, ¿verdad? La gente que realmente compone Costa Rica. Entonces, ¿cómo? O sea, yo siento que es nuestra labor empezar a que la gente común asocie lo que, o sea, que toda la vida le dijeron, los comunistas le van a robar la democracia a ustedes, hay que ser anticomunista porque es sinónimo de democracia y demás. Bueno, resulta que son la gente más a la derecha, la gente más voraz, la gente más aliada al sector empresarial que está en este momento acabando con los pilares fundamentales de la democracia. Es que me pueden decir cómo es que la Caja Costarricense de Seguro Social, en este momento la directora puesta a dedo por el presidente, evidentemente está diciendo que la caja que ha funcionado desde 1943, su sistema solidario universal no funciona. O sea, es posible, digamos, que nos estén diciendo esto, o sea, nos están viendo la cara de estúpidos. Entonces, están derrocando los pilares de la democracia costarricense, la misma educación pública, que ha sido un pilar desde el siglo XIX, ¿verdad? En este momento está bajo ataque por la gente más derecha, la gente más aliada al sector empresarial, la gente más aliada al imperialismo, ¿verdad? ¿Cómo hacer, para mí, nosotros revolucionarios, que la gente entienda el neoliberalismo va en contra de la democracia y la idiosincrasia, lo que es ser costarricense, incluso el costarricense que se crió con las instituciones del siglo XX. O sea, es que como dice usted, estamos viendo una centroamericanización, pero rotunda. O sea, es que hay más asesinatos en Costa Rica hoy en día que en El Salvador. O sea, y eso ya dice muchísimo, ¿verdad? Y como decía Carmelina, la miseria retuerce a la gente. Los asesinatos no son de que gente muy mala, no, de gente que evidentemente se forma una situación, crece una situación de pobreza extrema, de violencia y de todo, ¿verdad? Finalmente, nada más decir que estoy totalmente de acuerdo con esta visión de que no va a venir así dos grandes dirigentes que nos van a salvar la vida y, ¿verdad? Y que ya saben lo que hay que hacer en Costa Rica y que ya... No, la fórmula no está hecha porque desde 1930 se ha asumido quién es el sujeto político costarricense, se ha asumido que no es revolucionario por naturaleza
y se ha asumido muchas cosas que no son ciertas, ¿verdad? Entonces, la labor que no se ha hecho desde hace un siglo de sentarse a decir, bueno, ¿quién es el sujeto político revolucionario costarricense y cómo se puede inspirar para que realmente cumpla su labor histórica, que es hacer una revolución en este país? No tiene que ser necesariamente la revolución comunista de URSS, todo lo que sepamos, pero que puedan en 50 años y demás acceder a ser la clase política dirigente de este país. No se ha hecho ese estudio y hace falta honestidad, ¿verdad? De que estamos más bien en la etapa, no donde estamos por tomar el poder, porque eso no es el caso. Estamos en la etapa donde tenemos que construir, porque desde hace 20 años estamos destruidos, ¿verdad? Estamos descompuestos. Y nosotros, especialmente nosotros, ¿verdad? Hemos vivido las secuelas de lo que es la caída de la URSS, ¿verdad? Primordialmente en el sector de la organización. Bueno. Sí, hay una cosa que viene sucediendo sistemáticamente desde los años 80 y que ha sido o resultado puramente de la aplicación de las políticas neoliberales o una estrategia completamente deliberada, y me refiero a la precarización del trabajo. Es decir, eso ha sido una constante y ha arreciado últimamente, ¿verdad? La propuesta de Cisneros, de Pilar Cisneros, del 4-3, ¿verdad? Va claramente en esa dirección. Ofrecer una fuerza de trabajo más barata, fundamentalmente para el capital transnacional, ¿verdad? Ella dice, ya yo he tenido conversaciones, muchos empresarios van a venir a invertir en Costa Rica, pero sí tenemos una fuerza de trabajo que sea barata, ¿verdad? Que es más barata todavía, que se precariza más. Bueno, y lo otro es el tema del sentido común, del imaginario o de lo simbólico. Eso, desde hace mucho rato, la burguesía lo había ganado. Es decir, las grandes mayorías sociales costarricenses, bueno, y en otras partes también, pero estamos hablando de este país, en su sentido común, los elementos que tienen más peso son la forma de ver el mundo y la perspectiva de ver el mundo que tiene la oligarquía, ¿verdad? Entonces, el gran problema que tenemos ahora es que hay, como ustedes han indicado, hay una profunda crisis de la sociedad costarricense, que es una crisis estructural provocada por prácticamente 40 años de neoliberalismo, que está llegando ya a situaciones insostenibles, pero tenemos masas que siguen pensando finalmente como nuevos ricos. Claro, a partir de las ideas centrales de los sectores dominantes, competencia, que somos igualiticos, el esfuerzo entendido. El esfuerzo, ¿verdad? Marketing, coaching y todo esto. ¿Verdad? Claro. Sí. Entonces, ese es un gran reto porque hay que construir un buen sentido y un sentido crítico, ¿verdad? Para que la gente pueda deshacerse de esos grilletes, digamos, que los aprisionan intelectualmente y poder o sea, es superar la brutal alienación, eso es, sí. ¿Verdad? Superar la brutal alienación de la que ya hemos hablado, y poder construir una visión crítica del mundo que ponga al capitalismo en las dimensiones reales que tiene, ¿verdad? Como responsable precisamente de del precariado, de la violencia, de las condiciones estructurales que nos oprimen. Yo nada más era como para ver si tal vez hacemos una pequeña como descripción tal vez del gobierno de Chávez, ¿verdad? Como de, bueno, cómo llega al poder, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora? Y ya para eso darle una introducción. Y caer a la huelga. A caer tal vez a estos dos temas principales, ¿no? El tema de educación, ¿verdad? Que es el tema y el de llamado huelga, a la huelga. Y el tema de la caja rápidamente y cerramos, si les parece. Me parece a mí que es complicado, digamos, definir el papel de la izquierda política, digamos, definida específicamente en lo que fue el Partido Vanguardia Popular, el Partido Socialista y el viejo MRP, ¿no? O sea, eso fue la izquierda política en Costa Rica y sus disputas, porque hay que definirla, porque si no caemos en lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Hasta dónde se vuelve como una cosa rarísima, ¿verdad? Llamar izquierda. Yo definiría eso y sus, digamos, sus subproductos posmodernos, ¿no? Hoy sería Frente Amplio y toda esta carajada. Eso es lo que yo llamaría izquierda, ¿sí? Me parece a mí que es complicado. ¿Por qué? Porque el papel de la izquierda, o hablemoslo, del socialismo real
en la geopolítica del siglo XX fue más un papel como lo que a mí me gusta llamar como de balón parado, ¿verdad? O sea, el Estado social de derecho en Europa tiene más que ver la existencia de la URSS que de la misma clase trabajadora europea. ¿Por qué? Porque la existencia de la Unión Soviética, aunque no interviniera, generaba en las burguesías europeas el miedo a ese fantasma, ¿verdad? Y hacía que necesariamente tuviera que generar un conjunto de concesiones y toda esta carajada. En Costa Rica también, digamos, yo no sería tan crítico de esa izquierda. Sí, se generaron grandes luchas, muchas conquistas, pero fundamentalmente hizo que la oligarquía tuviera miedo a el surgimiento de un proyecto revolucionario. Ante la derrota de la izquierda, la oligarquía hoy es un leviatán, ¿cierto? ¿Verdad? Es un leviatán, o sea, vamos a usar, digamos, un concepto muy psicológico, ¿verdad? Es un super yo desbocado, narcisismo total, ¿verdad? No tiene ningún límite, no hay un otro que la contenga, y ante eso, ¿verdad? Es muy importante focalizar y entender muy bien qué llamamos resistencia, ¿verdad? Me parece a mí que, para no caer como un tipo de eslogan o coaching, ¿verdad? La resistencia, no. La resistencia hoy es pensarnos colectivamente. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo es una doctrina de shock cultural tan terrible que pensar hoy en la posibilidad de la solidaridad, la justicia, el amor común. Por eso pegamos mucho, yo creo que un proyecto transformador, para no entrar en discusiones si la izquierda, hoy tiene mucho ligamento con el cristianismo visto como, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos pensar, o sea, hoy, digamos, las tareas de un proyecto transformador tienen que ver en pensar que lo que le pase a mi hermano, a mi prójimo, a mi compañero de clase, ¿verdad? Es parte de lo que me pasa a mí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, ¿cuál es lo que me dice el neoliberalismo? Sálvese usted, ¿cierto? La culpa es suya porque no estudia mandarín a las 12 de la noche después de venir a trabajar del Palí, ¿sí? Ajá. No es cierto. Todos tenemos un derecho fundamental, y es el derecho a que me den a mí la posibilidad de construir un proyecto de vida justo y digno, ¿cierto? Y eso, al final de cuentas, si lo pensamos desde las místicas cristianas, se parece mucho, ¿no? ¿Cierto? Entonces, o sea, hay un conjunto de significantes, ¿sí?, que el neoliberalismo les ha pasado, la aplanadora, que hoy están en disputa, el significante patria. O sea, yo diría que pensar en un neoliberalismo patriótico es un oxímoron. Sí, claro. No puede pensarse el neoliberalismo patriótico, correcto. ¿Cierto? O sea, entonces, el significante patria hoy hay que... ¿Ah? No, pero es que o sea, la idea de patria... Sí, pero es que la idea de patria de ellos es la patria para golpearte a vos. No es la patria para incorporarte a vos, ¿cierto? No, o sea, total. sí, o sea, es que yo creería que estas nuevas derechas son patéticas en muchos sentidos, ¿verdad? Solo triunfan porque es más patética las nuevas izquierdas. Entonces, ¿verdad? Por eso es que han avanzado, pero no podrían enfrentarse con un proyecto realmente racional, democrático, popular. No pueden organizar su propia dominación de Exactamente, manera tal o sea, que incluyan a ciertos sectores populares. Sí, a mí me ya parece. Eso es imposible. Me parece, y eso, algo que decías vos, que me parece que tal vez cerrar desde mi apreciación, mi aporte, de cómo se ha ido, ¿qué podemos decir?, desvalorando lo que hoy llamamos clase dominante. Puchica, hace 20 años teníamos a Eduardo Dorian, Francisco Antonio Pacheco en el MEP, o sea, filósofos, ¿cierto? Grandes cuadros del Capital, ¿cierto? Sí, pero, o sea, eran realmente dirigentes. Hoy tenemos a una señora que no sabe hablar, que no sé de dónde salió, perdóneme la expresión. Que le decían táctica en la UNED. Sí, básicamente parece que sí, son individuos que agarran, no sé, de clubes de estos, de nuevas derechas, ¿no? Sí, que tienen ciertos contactos, tírate al ministerio, tírate... Sí, o sea, ese sería para mí la ejemplificación más clara de que estamos gobernados por verdaderas chusmas, ¿sí? Neoliberales y sin ningún tipo de proyecto. Sobre Chávez rápidamente, es un funcionario de 30 y tantos años del Fondo del Banco Mundial, un tipo que no ha vivido acá, que llega
se vincula al PAC, es ministro, y luego, en una coyuntura otra vez muy particular, y digo muy particular porque igual que le tocó ganar a Carlos Alvarado, en una coyuntura muy, muy particular también, que había una disyuntiva entre él y un cristiano fundamentalista, o que le tocó ganar a Luis Guillermo Solís, entre él y la figura desgastada de Johnny Araya, ¿verdad? Y asociada siempre con la corrupción. Bueno, aquí se presenta otra vez una coyuntura en la que él se enfrenta a Figueres, igual una figura profundamente desgastada, asociada con corrupción, con ineptitud, etcétera, ¿verdad? Y bueno, y gana, pero curiosamente, al igual que los otros anteriores, no pertenece al binomio ni de la Unidad ni de Liberación Nacional, que históricamente habían manejado la cosa política en este país. Y es una figura que así como viene, se va, ¿verdad? Es un tipo que no tiene ningún arraigo en este país. Él está haciendo lo que ha sabido hacer durante los últimos 35 años. Es más, yo diría, para mí, este es un sicario político, un sicario económico. Así, literalmente, un sicario económico. Ese era su papel con el Banco Mundial. Aplicar una agenda que está delimitada por otros. Exactamente. Correcto. Sí. Correcto. Y que además destruye países, destruye sociedades, desarticula. Viene del tipo de gente que hizo el programa de rescate de Grecia, cuando Grecia estuvo, ¿verdad? Antes de Tsipras, de Alexis Tsipras, Imagínense. en donde le decían a Grecia, la solución es venta a las islas que tienen el mar Adriático y el mar Jónico. Esas eran las cosas que salían de la mentalidad de estos miserables. Bueno, Chávez, ese es Chávez, digamos. Sí. Y vinculado a algunos sectores del capital que no han tenido un papel, pertenecen al bloque de poder, pero no han tenido un papel directivo dentro del bloque de poder, ¿verdad? Y entonces son sectores que de alguna manera tienen, para llamarlo así, algún resentimiento, ¿verdad? Sí. Me parece que ya, digamos, yendo un poquito más a algo más específico, que es el tema de la educación, es importante. A mí, bueno, no me gustaría tratar de decir que voy a abarcar todo el problema, pero sí tal vez tirar unas líneas que me parecen a mí importantes. Es muy claro que la visión neoliberal sobre la educación reside en un cambio primeramente conceptual, que es no interpretar la educación como un derecho, ni como un hecho fundamental antropológico del ser humano, sino como un servicio. Y en eso hay toda una transformación profunda, ¿verdad? Implica muchísimas cosas. En un primer momento, me parece que incluso en la Unión Europea, incluso en Estados Unidos, la inversión en educación tuvo cierto tope. Es cierto que se redujo en relación con los 80s, pero se mantuvo en un nivel, digamos, relativamente estable durante un tiempo. Incluso con avances como el Plan Bolonia, la inversión en educación se mantuvo relativamente estable aquí en América Latina, en Europa. Creo que en Estados Unidos sí se ve un poco más, ¿verdad? El tema del desfinanciamiento de la educación. Pero aquí se mantiene en un nivel, porque incluso no habíamos tenido como hasta ahora que violentaran la Constitución respecto al financiamiento del 8%, como lo hemos tenido actualmente, ¿verdad? Ya en su nivel más bajo, 5,3 o 5,4 para este año. Hay, ahora sí, meter el acelerador hacia la desfinanciación de la educación en Costa Rica y hacia su cierre técnico. Es decir, en la Caja y en el Ministerio de Educación, para mí está claro, la política de Nogui Acosta y del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional es llevar la salud pública y la educación pública a la desfinanciación, al cierre técnico. ¿Para qué? Para empezar a introducir con más rapidez formas de privatización que ya han venido practicando en la Caja, ¿verdad? De EVAIS, que están administrados, tercerizados, etcétera, pero ya, digamos, de una manera más abierta, apelando a no podemos sostenerla. Y eso se ve muy claro en cómo este miserable de Nogui y de este gobierno, de Chávez en primer lugar, retienen ilegalmente dineros, partidas específicas que están para pagos de salarios, de presupuestos de juntas de educación,
hospitales. de como el construcción de Cartago. hospitales como el de Cartago, exactamente. Cosas incluso aprobadas por la Asamblea Legislativa. Que van a redundar muy rápidamente en un deterioro cada vez mayor y cada vez más rápido Brutal. del servicio educativo y del servicio de salud. En el caso de educación, es claro, tenemos un ballet cada vez peor de gente más y más inoperante, de ministros y ministras de educación cada vez peores, ¿verdad? Huecos intelectualmente, incapaces de hilvanar 3 ideas coherentes, lo cual es una vergüenza hasta desde el punto de vista de la burguesía, ¿verdad? Que Claro. los ministros de educación sean gente realmente estúpida, que son incapaces, que sale, por ejemplo, esta mujer, Catarina Müller, haciendo un webinario para los empleados del MEP, en la que le empieza a explicar a la gente cosas que se ven en un curso de primer año de educación universitario, como si estuviera dando una cátedra en la Sorbona, ¿verdad? Es realmente absurdo. Y que es claro que quienes mandan, tanto en la caja como en el Ministerio de Educación, son los cuadros medios construidos en años de la práctica neoliberal, que son economistas y administradores de este tipo, que lo que básicamente hacen es llevar a la práctica una doctrina cerrada y omnipotente, que es la del cinturón fiscal o la de la regla fiscal, y que van a seguirlo haciendo hasta el desmantelamiento total y reducir el servicio de salud y el servicio de educación pública a sus mínimas expresiones, ¿cierto? Lo cual va a implicar claramente despidos. Para mí no es casual la persecución que existe en el MEP con leyes como la 9.999, ¿verdad? Usted despide a un educador por cualquier tontería, sin derecho a nada, y va y contrata a un tipo nuevo que viene con el salario nuevo, que es una minucia en relación con el salario anterior, y así va reduciendo costos en pequeña escala y en gran escala con la reducción absoluta de la financiación a través de las juntas de educación. No es casual que también esté en vilo, ¿verdad? Y en discusión por parte de este gobierno el tema de las juntas de educación, haciendo ver como si fuera el tema de que sea una administración democrática del dinero el problema del MEP. El problema es todo lo contrario. El problema es que nunca ha sido democrática la administración del dinero en el MEP, ¿verdad? Y que siempre ha sido un manejo de bolsas, de piñatas y de regalitos y de cosas ahí políticas, que es por igual que en la caja, que ese es el problema. El problema es que cuando la caja tiene una administración financiera técnica, la agarraron y la cambiaron con una serie de reformas Autónoma también. autónoma, cambiando la figura del presidente, del gerente de la caja por la figura de un presidente ejecutivo que era ligado al botín político, de la piñata política, para poder utilizar los recursos de ella como lo han hecho, y ahora le deben, no sé, ¿qué será? 40% de su propio patrimonio y no se lo quieren devolver. En ese sentido, creo que se enmarca la realidad costarricense en muchos sectores, pero en esos dos derechos fundamentales que son la salud y la educación, se expresa, digamos, hacia dónde va el modelo. O sea, el modelo va hacia esta reducción. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a pasar que cuando la educación sea en su mínima expresión y la salud sea en su mínima expresión, va a cubrir el sector privado, que ya sabemos cómo funciona, y van a poder tener todavía más acceso a la educación, a la educación y a la salud privada, a los que puedan pagarla, y a una educación pública cada vez más desvirtuada, más desfinanciada, de menor calidad, con mayores problemas sociales, sin becas, sin comedores escolares, sin papel higiénico en los baños para los hijos de la clase trabajadora, que además hay que ser claro, esto también responde a un modelo sociológico que tienen en mente, que es el de la mano de obra miserable, el del tipo que anda haciendo Uber Eats porque no tiene absolutamente nada más que hacer. La precarización. La precarización, porque ya ni siquiera estamos hablando de la formación de mano de obra barata, la mano de obra ya es barata. Por supuesto. Y la pueden seguir haciendo barata por vías administrativas, económicas y legales. Lo que están buscando es una masa cada vez mayor de personas que no tienen salida más que morirse de hambre. Y paralelamente a eso, posiblemente grandes transferencias hacia la educación privada y a la salud privada, dizque para subsidiar esto, ¿verdad? Para que haya cierto tipo ahí de seguros y de educación ahí, ¿verdad? Pero en realidad ya privatizada y además acompañada de grandes transferencias de lo público a lo privado. Ya ellos tienen el modelo incluso estudiado. Van a proliferar los padres Sergio por todo lado, haciéndole
¿cómo se llama? Exoneraciones fiscales a la Iglesia Católica mientras ellos regalan limonas, que además de todo vienen limonas que vienen de impuestos. No, y eso responde, si no me equivoco, es Milton Friedman, ¿verdad? El más joven de los dos. Sí. Okay, si no me equivoco, Friedman es el que anda diciendo que una de las primeras cosas que hay que privatizar, por supuesto, es la educación, ¿verdad? Y que para la gente pobre hay que hacer vouchers. Entonces yo estoy segura de que pronto en este país, donde de nuevo la educación ha sido fundamental desde el siglo XIX, vamos a empezar a hablar de algo tan arcaico como son los vouchers, para que la gente pobre vaya con su tiquecito a decir, hágame, el gobierno me paga cierta cantidad, porque se han hecho estudios que dicen que dar vouchers específicos por individuo es más barato que mantener a un estudiante en un sistema público todo desde que va a la escuela hasta que se gradúa, ¿verdad? Entonces eso es más caro, se supone. Entonces le damos vouchers para que vaya a un colegio privado. Estoy segura que eso se va a mover la discusión. Por supuesto, colegios privados de mierda. Claro. Sí, evidentemente, bueno, ¿cómo aprecio yo? ¿Cuáles serían mis apreciaciones de Chávez? Bueno, de ella. Básicamente lo considero así, es un pletor, ¿sí? Un representante de los intereses del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, es un técnico, ¿sí? No creería que es un político específicamente, pero sí aprende de las nuevas derechas esta cuestión parafernálica de que sí vengo a luchar contra la corrupción y que utilizo cierto lenguaje de que hay una prensa canalla y que toda esta situación, ¿verdad? Y que tristemente debido al nivel de alienación de nuestros sectores populares, una parte cada vez más reducida, hay que decirlo, ¿sí? De gente, le creía, me parece a mí, pero me parece también muy interesante pensar a Chávez como un producto de mercado, ¿sí? O sea, salió y la temporada ya bajó, ¿cierto? La temporada ya, el Zully ya no se está vendiendo tanto, ¿verdad? La gente ya se está dando cuenta que en realidad no representa ningún interés contrario a los intereses oligárquicos y que mañana hay que levantarse a hacer Uber Eats, ¿cierto? A ver cómo nos ganamos la vida. Entonces, me parece a mí sí que es básicamente un constructo ficcional, ¿sí? Un avatar, ¿sí? Un avatar que no tiene un proyecto de país, no lo tiene para nada, ¿sí? Evidentemente, él no tiene claridad de que esto no es Singapur, no interesa, no ¿sí? interesa. Esto no es Malasia, esto no es esos países exitosos neoliberalmente, Ahí venía él. ¿verdad? Es un ¿Cierto? antipatriota asqueroso, totalmente antipatrias. Costa Rica, vamos a entender algo muy bien, nosotros desde nuestro trabajo, de las ciencias sociales, de los estudios sociales, hay una cosa, ¿verdad?, de la paz y de todo esto que hablan los profesores de estudios sociales en los colegios. Costa Rica no vivió 20, 30 años de paz ni de dictaduras porque tuvimos garantías sociales, código de trabajo, cada costarricense del seguro social. Fundamentalmente eso fue lo que hizo. O sea, no hay ninguna cuestión, digamos, ontológica de la nación costarricense, que somos más pacíficos, ni nada de esto. O sea, en Costa Rica no vivimos 20, 30 años de guerras como en Centroamérica porque tuvimos representantes políticos que pudieron llegar a un acuerdo nacional, país que creó esas instituciones. Entonces, este señor, al pasarle la planadora a los pilares de la nación costarricense, está condenando a Costa Rica a una verdadera guerra civil. Yo no sé si militar, pero sí a lo que estamos viendo, que es niveles de violencia espantosos, una juventud, sí, está exactamente construida en el modelo neoliberal más abominable. O sea, el cuerpo como un consumo, mi vida como un consumo, ¿cierto? Cero proyectos y cero capacidad de pensarme como una comunidad. Entonces, el significante pueblo está ahí en disputa. Entonces, me parece a mí que Chávez sí sería ojalá en algún momento los historiadores puedan y tengan tiempo, ¿verdad? Y puedan hacer la historia de la infamia en Costa Rica, ¿verdad? Porque sí, realmente este país lo destruyeron y yo creo que el capítulo de Chávez va a ser nefasto. La marcha. Si quieres, te das un resumen de qué es la marcha. Porque... Sí, por eso. Porque eso es importante para lo otro, ¿verdad? Para usarlo. ¿Por qué tenemos que ir a la marcha? Precisamente, creo que primordialmente, porque ante el silencio y la sumisión absoluta, cualquier cosa que nos permita empezar a movernos en el sentido de la resistencia y en el sentido de elevar los niveles de autoconciencia de la realidad en la que estamos viviendo,
es importante. Y en educación, como en todos los otros ámbitos del mundo, de la vida en Costa Rica, es fundamental que los educadores, que son parte fundamental de toda esta estructura, se percaten de que el papel que les ofrece este modelo neoliberal es empobrecerse cada vez más hasta que lleguen a la nada. Y entre menos importante sea el rol de la educación como un derecho en Costa Rica y en el mundo, menos importante va a ser el papel de la educación. ¿Y para qué se la va a pagar más a un educador si realmente la educación no es algo que interese? Lo que interesa es tener gente cada vez más bien como ejército de reserva para que vaya a trabajar en Uber Eats o en cualquiera de otras de estas cosas, vendiendo cosas en la calle o etcétera. Entonces, ¿para qué? Mientras la gente en educación no se dé cuenta de esto, no va a entender lo importante que es que defienda lo que tiene. Y creo que esta lucha que se propone desde algunos sectores es importante, aunque sea como un inicio. Y hay que tener claro que los sindicatos juegan un papel también nefasto en esto. Han sido cómplices, han sido observadores pasivos y han sido, en el peor de los casos también, algunos representantes de las dirigencias sindicales, participantes activos de la ruta de la destrucción de la educación, que esa es la famosa ruta que hay, es de la ruta de destruir. Han sido cómplices y algunos participantes. A pesar de eso, creo que las contradicciones no están exentas para ellos también. Se les cuela una situación que ya es muy acumulativa de malestar, de acumulación de cosas que son ya evidentes. Los sindicatos están sentados en una mesa paritaria supuestamente discutiendo cosas con el gobierno. Salen un día diciendo, el gobierno dijo que va a pagar esto, y la semana siguiente sale el gobierno a decir, sí, lo vamos a pagar cuando nos dé la gana. Ya no lo vamos a pagar hoy, como dijimos, en la mesa paritaria, porque ahí estamos sentados con idiotas que podemos decirles cualquier cosa, sino que lo vamos a pagar este otro mes o cuando aparezca. Ni siquiera dan fechas. Una cosa que es ya de burla absoluta con el trabajador de la educación. Y en ese sentido, yo hago un llamado a que es importante la participación en esta jornada de lucha, pero teniendo en cuenta que sea para despertar y empezar a emplazar a estas organizaciones para que se muevan y para que pongan los recursos que son con los que viven y parasitan a disposición de la clase trabajadora de la educación para defender lo poco que queda, que está en vilo, ¿verdad? Y en discusión, que son ya, por ejemplo, las pensiones, que son los últimos componentes salariales que hacen que el trabajador de la educación tenga algo de poder adquisitivo, como las anualidades, como el aumento retroactivo al costo de vida y otra serie de cosas que están aprobadas y presupuestadas, pero que el gobierno, a través de Noga Costa, se rehúsa a pagar, igual que a la caja le rehúsa a pagar. Sí, mira, y hay que recordar también la invitación para la discusión, ¿verdad? Sí. Eso sería importantísimo, porque acá hay dos cosas fundamentales para los sectores populares. La cosa orgánica, ¿verdad? Sin instrumentos orgánicos, la clase trabajadora no tiene absolutamente nada que hacer. Y además de eso, la movilización también como una forma de presionar, etc. Entonces, invitar para ver si hacemos una mesa de discusión en función de ir desarrollando una cosita orgánica ahí, aunque sea pequeña, ¿verdad? Y siempre, como vos decías, también para presionar a los sindicatos para que pongan sus recursos a disposición realmente de las luchas legítimas y necesarias de los trabajadores y trabajadoras. Sí, eso es central. Nosotros, bueno, como Carmen Lira, creo que una de las cuestiones fundamentales que aspiramos es a poder construirnos como un espacio de discusión y de construcción política para, bueno, en el caso específico nuestro, para los trabajadores de la educación, pero no se limita a eso. Y creo que eso es fundamental para nosotros. El participar en esto lo vemos importante en el sentido de que podamos, aunque sea, sembrar la semilla en los educadores, que ojalá que sean muchos que estén ahí presentes, de que necesitamos empezar a emplazar a estos traidores que están dirigiendo ANDE, SEC y APSE, que están sentados con el gobierno repartiéndose migajas mientras nos roban. Emplazarlos para que se muevan, para obligarlos a moverse hacia lo que tiene que ser una gran jornada de huelga. Que ese es el eje central. O sea, yo creo que es una necesidad que tiene que, como clase trabajadora, hay que escalar la lucha. Hay que escalar hacia una gran jornada de huelga, y solo se puede construir democráticamente al margen de estos traidores. Claro. Y para eso invitamos a la gente a discutir, porque ese espacio también es para construir
las rutas, los ejes y las ideas que nos van a permitir ir saliendo poco a poco de esta modorra en la que Ir sumando estamos. a todos aquellos sectores que están inconformes y que sienten que hay que hacer algo. Bueno, yo estaría muy de acuerdo con lo que dicen los compañeros. Yo invitaría a los compañeros y compañeras de la educación, sí, a apoyar esta marcha, pero desde mi perspectiva, no ir, ¿verdad? Como con la visión esta siempre de, ¿verdad? En España dicen nunca hay desacato que no mande el sindicato, y eso es muy triste, ¿no? Ya es hora de que debe haber desacatos desde nosotros, ¿no? Por ejemplo, nuestro proyecto, Carmen Lira, formó parte de aquella lucha que la tuvimos que hacer en contra de los sindicatos, ¿sí? O sea, compañeros de base, sí, hace un año nos organizamos y sacamos a 2,000 compañeros por el tema del no pago. Ajá. Y las burocracias sindicales, en vez de apoyarnos, mandaron a regañar a los dirigentes. Pero quiere decir, ¿cierto? Casi expulsar. Casi expulsar, o sea, como si esto fueran las burocracias peronistas o charras del PRI. Ante eso estamos. Entonces, los compañeros de la educación tenemos que entender una cosa fundamental. ¿Sí? Esta marcha se saca inclusive contra las burocracias. ¿Por qué? Porque ellos vienen de una luna de miel sádica, para decirlo de alguna manera, que se llama la mesa paritaria, donde ante la mínima discusión que nos decían, la regla fiscal. Sí, es que la regla fiscal parece que es los 10 mandamientos, ¿sí? Que nadie puede discutir y por lo tanto debemos plegarnos hasta la muerte. Esa es la discusión en la que nos han metido nuestros dirigentes de las organizaciones que viven y parasitan de nuestra afiliación, ¿cierto? O sea, por eso yo los caracterizaba con Alan un día, no como elefantes blancos, elefantes reumáticos, porque son una cosa gigantesca, ¿sí? Pero que ni siquiera pueden movilizarse, caminar. Entonces, yo haría la discusión o plantearía ante los compañeros, sí, esto en el marco de como lo han planteado los compañeros, solamente como un proceso de despertar del reflujo, ¿cierto? De poder reencontrarnos y pensar que para poder enfrentar la embestida neoliberal tenemos que hacerlo inclusive contra las burocracias, ¿cierto? Y plantearía una cosa elemental, que es que cada sujeto, cada sector en lucha ha tenido que pensarse a sí mismo y ha tenido que pensar las formas y los métodos de lucha, ¿verdad? El gran problema de la izquierda casi siempre es cuando viene y imita cosas de otros países o de otras geografías o de otras épocas históricas sí, lo hace muy mal. Por eso yo, digamos, con el comunismo ortodoxo no me llevo muy bien, ¿verdad? Creo yo que habría que compartir con los compañeros la posibilidad de empezar a empoderar asambleas de compañeros y compañeras desde y con los colegios. ¿Cómo es posible que todavía estemos en discusiones de que si usted es de ANDE, que si yo soy de APSE, que si yo soy de SEC? Por el amor de Dios, no nos están sirviendo No, o sea, hay que empezar a pensar en dotar a cada colegio, a cada regional de verdadero poder de convocatoria y que esos elefantes reumáticos acompañen, ¿sí? ¿Cierto? Nuestra capacidad y nuestra necesidad de salir a combatir. Porque las reivindicaciones y las justificaciones para luchar sobran. Podríamos hacer aquí, no sé, ¿verdad? Pero un pliego petitorio, o sea, es terrible lo que está viviendo hoy el educador. Y una cosa muy importante, hacerle hincapié y un llamado a los compañeros y compañeras de la educación, que más allá de la posición que están asumiendo, por ejemplo, APSE, que es una posición vergonzosa, de decir que a esa manifestación del martes están invitados si quieren y pueden, es decir, si usted no tiene horario, no tiene nada que hacer, está de vacaciones o está libre ese día, vaya. Es una posición vergonzosa y hay que denunciarlo. Más allá de esa posición, compañeros y compañeras, la huelga protege en la medida de su fuerza. Si se apoya y se sale, es más difícil para el MEP tener represalias. Y las represalias van a ser para todos, independientemente si usted es de APSE, SEC o ANDE, o si ANDE llame de una forma y APSE de todos. Si hay represalias para unos, habrá para todos los que participen, y si no habrá para nadie. Eso no tiene que ver con quién esté convocando. Yo hago la convocatoria, me gustaría recalcar que la convocatoria ojalá que sea masiva para todos los compañeros y compañeras de educación,
porque es la hora de demostrarle a este gobierno que no puede hacer lo que quiere y que todo el mundo va a estar callado en este país. Exactamente. Muy De bien. acuerdo. A mí me gustaría también hacer como una pequeña acotación para ver también qué opinan ustedes. Siempre se ve desde el punto de vista de la educación, tiene que protegerla básicamente el profesor, ¿verdad? Y siempre de alguna manera, bueno, y eso no se puede delegar, pues de eso, ese es el salario, ¿verdad? De eso se come, entonces de alguna manera es una lucha muy, pues, laboral, ¿verdad? En ese sentido. Pero el papel que tiene que tener o el involucramiento que debería tener, por ejemplo, los estudiantes, principalmente de secundaria, los padres de familia, especialmente de las zonas estas más económicamente desfavorecidas, ¿verdad? En ese sentido, eso, ¿cuál debería ser el papel y cuál debería ser el papel del profesor a la hora de también hacer un llamado, ¿verdad? A los estudiantes, a los padres de familia, a la comunidad, ¿verdad? Es que por eso es tan importante la reflexión histórica que hemos venido haciendo. O sea, nosotros, bueno, todos los que estamos aquí venimos de esa época en la cual, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando en el no, profesores y estudiantes salíamos a cerrar los colegios juntos, ¿cierto? O sea, eso hizo temblar al capital de este país. Por eso construyó esta lagartija llamada PAC, ¿verdad? Porque cuando vio que no podía segmentarnos y fragmentarnos, que es como este rollo tan clásico del capital, ¿verdad? De que entonces, vean a los privilegiados, ¿sí? ¿Quién es el privilegiado hoy? Hasta un discapacitado que tiene una pensión es un privilegiado, ¿cierto? Entonces, vean a los privilegiados de la educación cómo luchan, porque son maestros y empleados públicos, mientras que usted tiene a su chiquito ahí, en la calle. No, por favor, ya está claro que si no nos unimos como pueblo a defender la educación, como pueblo, ¿cierto? Comunidades, padres de familia, estudiantes y magisterio, como un solo pueblo defendiendo un pilar del Estado Social de Derecho en Costa Rica, no vamos a poder avanzar, porque el capital siempre ha jugado con eso. Así nos derrotaron en la huelga del 2019, ¿cierto? Cuando llegaban a el PAC, por cierto, tan progresista que jugaba, a decir que ahí estaban los privilegiados de los profesores, mientras que la gente trabajadora tenía a sus pobres hijos sufriendo en la casa. Hoy está claro que debemos aprender de la historia. Sí, evidentemente, desde nuestra propuesta, Carmen Lira, luchamos porque la educación no sea simplemente un reducto donde el que lucha es el educador. No, la educación es el pilar de la sociedad. Por lo tanto, tiene actores fundamentales como el estudiante, el padre de familia y el educador. Y además, la educación es el puente para reconstruir esa patria derrotada de la que estamos hablando. No, bueno, desde ese punto de vista yo apelo también un poco al sentimentalismo. Si para uno como docente es terrible llegar a un colegio, a una escuela y encontrarse las condiciones en las que están, que son realmente vergonzosas, donde no hay papel higiénico, donde no hay desinfectante para limpiar, donde no hay cera para poder darle brillo a un piso, donde el comedor escolar cada vez tiene que dar menos comida para poder repartirla entre más bocas. ¿Cuánto más puede sufrir eso un estudiante que está a esas edades tan importantes, en que tiene que crecer, en que tiene que disfrutar para que la educación sea efectiva? Hay que disfrutarla. ¿Y cómo uno puede disfrutar un colegio donde llega y no hay comida? Miserable, sí. Donde no hay papel higiénico, donde el docente está en una situación en la cual ni siquiera le alcanza de su salario para poder sacar unas fotocopias para que trabajen los huilas. Y no hay fotocopias para poder sacar, donde le dice a uno el director, vea, no hay plata para hacer los exámenes, para fotocopiarlos, hágalos más cortos. O sea, imagínense el nivel de desvirtuar la educación a que el examen no esté hecho en función de que usted quiera hacer X o Y proceso educativo, sino en que no hay fotocopias para poder sacar un examen tan grande. A eso estamos llegando en este país y creo que la gente todavía no se ha dado cuenta el grave daño Sí, la bancarrota completa. Sí, y lo que están sufriendo sus hijos. Y algo muy, muy interesante, o sea, ¿por qué se está recortando en educación? Nada más para que entendamos hacia dónde va el modelo. Se recorta en educación para aumentar el gasto en seguridad. En seguridad. Eso es muy interesante, ¿verdad? Y muy claro. En policías, que van a ir a pegarle al chiquito cuando el chiquito se rebele. Ok, sí, porque esta señora Müller dijo algo bastante, bueno, o sea, hacer como los aforismos de esa gente sería interminable, ¿verdad? De las delicias que dicen, como cuando esa señora Costa dijo que los pobres son pobres porque no se organizan, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, tristemente, ¿verdad?
Y esa señora Müller, cuando le preguntaron sobre el bullying, dijo que es que a la gente, a los chiquillos les falta autoestima. Sí, no, el bullying es producto de la miseria. Hay que decirlo muy claramente. En una sociedad miserable, sí, el ser humano se empieza... Igual que los sicarios, ¿no? Sí, se empieza a tener comportamientos irracionales. Si tuviéramos posibilidad de educar con amor, sí, sería totalmente distinto. Y no estoy hablando de cosas idealistas ni nada. Costa Rica tuvo una educación, ¿verdad? Es impresionante nada más uno como profesor de estudios sociales ver el gasto que tuvo en educación técnica Costa Rica en los años 60 y 70, cuando se abrían colegios, ¿sí? O sea, no estamos hablando de nada de primer mundo, no. Mi Costa Rica, mi país, ¿sí? Ha tenido cosas de que enorgullecernos, ¿sí? Y no podemos olvidar esa situación. Entonces, esa señora no sabe ni de lo que está hablando. Yo creería que, como dice Alan, no puede haber nadie más preocupado por la educación que el padre y la madre de familia, ¿sí? Entonces, que no nos pongan a pelear entre nosotros, que no nos dividan, ¿sí? Y que entendamos que aquí lo que estamos es salvando el país, ¿verdad? Sí. Gracias. Yo quiero decir, o sea, con eso, bueno, en primer lugar se están burlando la cara del costarricense promedio, evidentemente, con ese montón de cosas. O sea, equivocado no está, o sea, el pobre no tiene representación política en este país porque no está organizado, eso es un hecho. Pero el hecho de que un representante pueda decir eso en televisión... Es cínico. Es cínico. Ajá. Que nadie haga nada al respecto, porque sabe que precisamente no está organizado, se está burlando. Esta directora ejecutiva de la caja puesta así con el dedo diciendo que la caja no es insostenible, es cuando uno sabe que le están sacando plata a la caja como locos desde hace años, es que están viendo la cara uno de estúpidos, ¿verdad? Están inventando realidades que piensan que el costarricense es como los de Instagram, ¿verdad? Que todas las noticias hoy es un día y ya, lo que vi ayer, ¿verdad? No, o sea, pucha, manda huevo, o sea, uno sabe. La caja de Pandora salió hace casi 10 años ese documental, por ejemplo. Ahora, fuera de eso, es exacto como decís vos, o sea, es sistemático. Están casi que previendo, bueno, vamos a quitarles educación, hay que tener más seguridad. Entonces, ¿qué pasó con ese elemento fundamental de la ideología costarricense de, ay, es que qué bien que su hijo, qué dichosa la madre costarricense que sabe que su hijo no va a ser soldado? Ah, pero resulta que puede ser que sea policía y resulta que puede que aumente la violencia, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, tampoco su vida está muy segura en ese sentido, ¿verdad? Como dice usted, es otro tipo de guerra civil, como decir, las consecuencias de la guerra civil en El Salvador nos trajeron las malas, eso no se puede negar, y es un estado de la guerra no paró nunca en El Salvador. Exactamente. Entonces, sabemos que si más educación va a haber más criminalidad, lo están previendo, parece que sí. O sea, de nuevo, otra cosa que se decía es que en Costa Rica se gasta más en educación que en soldados. Bueno, ya sabemos que eso no es la realidad. Ya sabemos que en este país, este señor, entre todo, cualquiera que sea, que esté siguiendo esta misma agenda que dicen ustedes, no es él, no es un proyecto país de su partido, es un proyecto país que viene de nuestros entes crediticios internacionales y es tome, aplique, ¿verdad? Eso depende de su sueldo, ¿verdad? Y la forma de vida de los corruptos de este país. Y ahora, con respecto a los padres, a mí me parece, bueno, y a los mismos estudiantes, es mucho como el, ay, es que el profesor está en la calle y no está dando clases, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y mi hijo queda desamparado. No se puede negar que, por ejemplo, en ese periodo de meses de huelga hubo, pues, sí, un desfase educativo para los carajillos y luego vino la pandemia, entonces eso se aumentó. Pero eso es culpa de los profesores que están ahí dándose políticamente, representando a sus hijos, los intereses de sus hijos, de los padres de sus hijos, que para que no paguen, digamos, o sea, grandes ingentes de dinero en un colegio privado para que puedan alimentarse a sus hijos y demás, ¿verdad? Entonces, yo le diría a los padres y a los ciudadanos costarricenses que si no les gustan las huelgas, que se mantengan un mes, que si quieren que sus hijos vuelvan a estudiar, apoyen al profesor, vayan a la calle y no sean unos cobardes, unos siervos menguados que les están recortando la educación pública a sus hijos y no tienen la visión más mínima de que no solamente están sufriendo sus hijos directamente, o sea, ya es muy cínico, digamos, el ponerse en contra del profesor que lo está defendiendo, sino es que sus nietos se van a quedar sin siquiera el mínimo, que ahora podemos decir privilegio de tener colegio público, ¿verdad? Hoy en día parece ser que estamos en ese privilegio, ¿verdad?, de tener educación pública. Y esto, o sea, perdón, no hay que ser un ciudadano, un siervo menguado, un ciudadano cobarde, que no sale, no le gustan las huelgas, que se duren mucho en el tiempo, apoya al profesor y va a ver como juntos, el presidente y digamos, el poder en este país va a reaccionar muchísimo más que unos profesores que todo el mundo ya los vilipendió, ¿verdad? Ya ahora son los grandes villanos por no están en clases. Bueno, pero no van a tener clases si sigue así. Sí, yo diría sobre eso, es importante como, ¿verdad?, el papel del profesor de historia, ¿verdad? O sea, remontándonos a la frase de Churchill, ¿verdad?
hemos decidido entre el deshonor y la guerra. Hoy tenemos la guerra y el deshonor, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Como remontarnos a esos próceres tan increíbles que tuvo Costa Rica, cuando don Pepe decía, ¿para qué tractores sin violines, verdad? Hoy no, a estos tipos ni les interesan ni los tractores ni los violines. Vendieron el tractor y se robaron el violín. Exactamente. Y remontándonos a esa visión, ¿verdad? Que la construyen los aparatos hegemónicos, que este cínico llama prensa canalla, cuando son parte de lo mismo, ¿verdad? Cuando venían a decir, sí, que el profesor marchando y que, hoy la gran mayoría del costarricense sabe que la huelga del 2019 y el tal IVA fue el mayor saqueo a su calidad de vida. Y mientras, obviamente, alienada la gente decía, esos vagos, esto y el otro, hoy tienen claro que están pagando todo carísimo por una lucha que en ese momento no se entendía. Hay que aprender a entender la historia como una experiencia de aprendizaje. Los seres humanos aprendemos de nuestras experiencias. Hoy tenemos que tener claro, o sea, sí, señora, su hijo o hija puede pasar 15 días, un mes, porque su profesor le está enseñando también. ¿Le está enseñando a qué? A tener dignidad, primero, ¿cierto? A no ser un siervo menguado. Está poniendo en práctica las lecciones de cívica. Pero también, ¿qué prefiere usted? ¿15 días o saber que su hijo va a tener que ir a un gallinero, a un garaje de estos? Yo tuve la experiencia de estar en Chile, y lo voy a decir. Yo conocí el proyecto que ellos añoran. O sea, el sueño húmedo de Otto Guevara yo lo conocí, ¿cierto? O sea, verdaderos galerones. O sea, las universidades quedan en moles, ¿sí? Así, literalmente, la gente aprieta un botón, sube un ascensor y ahí está la universidad, ¿cierto? Hay que pagar hasta maestrías para ser cajeros, La sede de Paraíso, ¿cierto? de la Universidad de Ese es Costa el Rica. sueño mojado de Otto Guevara, de este tipo Chávez, ¿sí? Yo lo vi en la realidad. ¿Y cómo se ha ido desmontando? Gracias a las luchas de los estudiantes y los profesores. Así, nada más. La UAM está en el aula. Sí, ya estamos muy cerca, pero tenemos mucho que, todavía en Costa Rica hay mucho que defender. Sí, mucho. Bueno, no sé, ¿algún señor alguien quiere decir algo? La invitación tal vez decir hora de A los compañeros y compañeras educadores, pero también a los estudiantes y a los padres de familia que se quieran acercar al movimiento de huelga, de lucha, del 20, el martes 20, 9 de la mañana, a que después, ese viernes, que sería viernes 23, como Carmen Lira, quisiéramos realizar un pequeño conversatorio sobre el problema de la educación en Costa Rica, la situación de la educación en Costa Rica, a la que están invitados todos y todas, padres de familia, estudiantes y docentes que quieran acercarse y ayudarnos en la construcción de esto, que lo planteamos como un foro y un espacio para la defensa de la educación pública, gratuita, universal. Será Viernes a las 5. viernes 2 de la tarde en el Centro de Amigos para la Paz. bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por ver nuestras tertulias. Por favor, recuerden seguirnos, dejar un comentario, ponerle like y poner la campanita para recordar que vamos a estar sacando estos. La próxima semana, ya saben, vamos a tener un conversatorio el próximo viernes sobre este mismo tema de, pues, cómo nos fue en la manifestación y las necesidades que tiene el gremio de profesores ante el ataque que tiene la educación pública, pero también qué tiene que hacer el ciudadano que no quiere ser un siervo menguado, que no quiere ser pisoteado más por su gobierno, que claramente quiere quitarle sus garantías sociales, sus derechos, que por nacer en este país le son naturales, para romper y corromper lo que es nuestra idiosincrasia. Así que no nos dejemos pisotear, seamos patriotas, patriotas de verdad, patriotas por la comunidad, que es lo que verdaderamente es Costa Rica. Así que muchas gracias.